Buenos días a todos. A nombre de la Secretaría de Cultura y el Archivo General del Estado de Tabasco, le damos la más cordial bienvenida a la conferencia Infracciones y Delitos contra los Archivos, como parte de las actividades de las primeras jornadas para los archivos en Tabasco. A continuación escucharemos las palabras de bienvenida del doctor Jorge Luis Capdepón Ballina, director general del Archivo General del Estado de Tabasco. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días tengan todos ustedes. Es un placer saludarles. A nombre de la Secretaría de Cultura y de su titular, el maestro Ramiro Chávez Gochicoa, y del Archivo General del Estado de Tabasco, les doy una cálida bienvenida a esta conferencia que forma parte de las actividades de las primeras jornadas por los archivos en Tabasco, en el marco del Día Internacional de los Archivos. La nueva legislación en materia de archivos considera que los sujetos obligados, los servidores públicos, los usuarios, deben dar cumplimiento a la misma. En este sentido, tanto la Ley General de Archivos como la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco establecen sanciones en casos de infracciones y delitos contra los archivos. Por ello, el maestro Marco Palafox Smith, director de Asuntos Jurídicos y Archivísticos del Archivo General de la Nación, un especialista en la materia, nos acompaña para explicarnos con detalle este interesante tema. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Capdepón. Esta mañana nos hace el honor de acompañarnos el maestro Marco Palafox Smith, quien es el director de Asuntos Jurídicos y Archivísticos del Archivo General de la Nación, quien nos disertará esta conferencia. El maestro Marco Palafox Smith tiene estudios de licenciatura en Derecho en la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, la UDG. Tiene maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo su titulación en ambos casos por excelencia académica. Tiene un diplomado en Protección de Datos Personales en posesión de particulares otorgados por la UDG. Fue asistente de investigación del doctor José Ramón Cosío Díaz en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se desempeñó como oficial judicial y años después colaboró en la organización del ciclo de conferencias sobre problemas nacionales y el derecho, coordinado por el doctor Cosío Díaz en su calidad de miembro del Colegio Nacional. Actualmente, además de desempeñar el cargo de director de Asuntos Jurídicos del Archivo General de la Nación, funge como secretario técnico del Consejo Nacional de Archivos. También encabeza el grupo coordinando los trabajos sobre el tráfico ilícito del patrimonio documental de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Adelante, maestro Palafox, lo escuchamos. Muchas gracias por la invitación y con todo gusto procedemos a tratar este tema tan importante que ha generado muchas dudas en los sujetos obligados, en los servidores públicos, con la intención de poder aclarar a qué nos tenemos que atener como servidores públicos, y sobre todo si estamos encargados de las áreas coordinadoras de archivos, de alguna de las áreas operativas, o si somos titulares o máximas autoridades de alguna dependencia o entidad, qué consecuencias pueden traer nuestros actos. Entonces, en primer término, pues lo que estaremos platicando es sobre los esquemas sancionatorios previstos en la Ley General de Archivos. Sobre este tema vamos a intentar dilucidar dos interrogantes. La primera relacionada con cuáles son los esquemas sancionatorios concretos previstos en la Ley General de Archivos, esto es sobre las infracciones y los delitos, y por otro lado, cuáles infracciones y delitos deben preocupar a los sujetos obligados. Hay que tomar en cuenta que la Ley General de Archivos, su intención es la de homologar procesos archivísticos, homologar el parámetro normativo entre los distintos órdenes de gobierno. Por lo que estas infracciones y delitos sí se tienen que tomar en cuenta por las autoridades federales, estatales y municipales, y en algunos casos incluso por los particulares. Bajo esta perspectiva, tenemos en la primera interrogante dos aspectos que desarrollaremos. El relativo a las infracciones administrativas que están reguladas
de los artículos 116 al 120 de la Ley General de Archivos, y los delitos que están regulados en el artículo 121 al 123 de la Ley General de Archivos. Entonces, pasando a la presentación, la primera interrogante que tendríamos que hacernos es, ¿cuáles son las infracciones administrativas? El artículo 116 de la Ley General de Archivos enlista todas estas fracciones administrativas. En primer término tenemos la de transferir a título oneroso, esto es que se cobre, que se tenga una ganancia, oneroso o gratuito, la propiedad o posesión de archivos o documentos de los sujetos obligados. Aquí, como en todas las infracciones y faltas administrativas, es muy importante identificar cuáles son graves y cuáles son no graves, porque a partir de ahí será la magnitud de la sanción que se le vaya a imponer al servidor público o a la persona que lo cometa. En este sentido, esta primera infracción se estima que es una infracción grave. En un momento más veremos cuáles son las repercusiones de las infracciones graves, qué autoridad las resuelve, y sobre todo también identificar cuáles no son las graves. Pero podemos ver que cuando un servidor público entrega a otra persona uno de sus documentos de archivo, pues ya estaría ahí actualizando esta infracción. La segunda infracción es la de impedir u obstaculizar la consulta de documentos de archivo. ¿Cuántas veces no ha pasado que una persona va a una dependencia, a una entidad, a solicitar, allegarse de un expediente para poder consultarlo, porque es de su interés, porque está involucrado, y sin justificación alguna, las autoridades encargadas de ese expediente no le dan acceso al mismo y no le permiten la consulta de los documentos de archivo? Pues bueno, la Ley General establece que eso es una infracción también grave. En siguiente punto tenemos el de actuar con dolo o negligencia en la ejecución de medidas de índole técnica, administrativa, ambiental o tecnológica para la conservación de los archivos. Ojo, esta es una de las infracciones más potentes y que, como veremos más adelante, más le deben de interesar a los sujetos obligados. ¿Por qué? Actuar con dolo o negligencia en la ejecución de medidas de índole técnica, administrativa, ambiental o tecnológica para la conservación de archivos. Si algo nos ha mostrado la experiencia en esta materia es que los archivos es algo sumamente técnico, es algo desde los depósitos, las condiciones que deben tener los depósitos para conservar y preservar los archivos, así como la forma en que se tienen que describir los archivos, la forma en que se tienen que organizar, la forma en que se tienen que transferir, destruir. Entonces, prácticamente esta infracción lo que alude es que si uno no cumple voluntario o involuntariamente, ¿no? A propósito o por negligencia la ejecución de estas medidas, entonces también va a ser acreedor de una infracción grave. ¿Qué medidas son todas estas? Pues podríamos pensar desde la integración del grupo interdisciplinario, la formación de su sistema institucional de archivos, la designación de una persona titular del área coordinadora de archivos que cumpla con el perfil, los lineamientos que en todo caso emitan las entidades especializadas en materia de archivos, lo que emita el Consejo Nacional de Archivos, los consejos locales. En ese sentido, tenemos que en la materia de archivos hay muchísimas normas, muchísimos lineamientos, un parámetro normativo y técnico muy robusto, el cual tendremos que observar de manera puntual o estaremos actualizando una infracción administrativa grave. La siguiente infracción que refiere la Ley General de Archivos es la relativa a usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar total o parcialmente documentos de archivo de los sujetos obligados. Esto es que un documento que a lo mejor no se quiera dar a conocer se destruya, se teste, se arrugue de alguna forma para efecto de que no pueda ser consultado. Esta infracción administrativa es muy interesante porque al momento de planear y reflexionar sobre esta intervención que estamos dando el día de hoy, se pensó en la hipótesis de qué es lo que pasaría si una persona acude con un sujeto obligado y al momento de revisar alguna constancia o algún expediente,
es un particular quien rompe, destruye, mutila algún documento de archivo. Entonces, en ese sentido, comentar que los particulares también podrían actualizar alguna de estas infracciones administrativas y también se les podría sancionar, como lo veremos en un momento más, al determinar qué autoridad es la competente para imponer la sanción a servidores públicos, a particulares y sobre todo cuando se diferencia entre una falta grave y una falta no grave. Pero esta infracción, si bien la pueden actualizar los sujetos obligados o los servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones, también es uno de los supuestos que podría actualizarse al momento de que un particular, una persona consulta algún expediente y de manera dolosa destruye algún documento. Esta infracción, por cierto, como podemos ver, también constituye una falta administrativa grave. Por otro lado, se encuentra la relativa a omitir la entrega de algún documento de archivo bajo la custodia de una persona al separarse de un empleo, cargo o comisión. Esto es, nosotros como servidores públicos, cuando termina nuestro encargo, nuestra designación o nuestro nombramiento, tenemos que hacer un acta de entrega-recepción y en esa tenemos que procurar la entrega que documenta todas las atribuciones y cómo se fueron implementando. Y en ese sentido, si no entregamos esta documentación, si procuramos ocultarla, también podríamos ser acreedores a una infracción administrativa también de carácter grave. Por otro lado, entramos con las infracciones que no son graves, pero siguen siendo infracciones. Tenemos una que es muy común, o más bien que es respecto de tareas comunes que vamos a tener que realizar los sujetos obligados, relativo a no publicar el catálogo de disposición documental, el dictamen y el acta de baja documental autorizados por el Archivo General, o en su caso, las entidades especializadas en materia de archivos a nivel local, así como el acta que se levante en caso de documentación siniestrada en los portales electrónicos. Esto es, la Ley General de Archivos está otorgando una carga a los sujetos obligados que tenemos que hacer cierta publicación o publicidad de algunos instrumentos de consulta, de control archivístico, así como de las constancias sobre las bajas, sobre las transferencias y sobre los siniestros. Y en ese sentido, el legislador previó que cuando no se hicieran o no se cumplieran con estas cargas, pues se considere como una infracción administrativa no grave. En siguiente punto, no grave. En ese sentido, del análisis de estas infracciones, podemos llegar a la siguiente conclusión. Y es que estos supuestos tienden más bien a proteger a los documentos de archivo, incentivar el correcto tratamiento de los mismos. Como veremos con los delitos procuran cuidar al patrimonio documental de la nación, que es una categoría un poco más compleja y más elevada de un documento de archivo, pero las infracciones van muy encaminadas al actuar de la autoridad en cómo trata a sus documentos de archivo. Esto es, cómo trata sus archivos de trámite, de concentración. Ahora, pues pasamos a las partes un poco más interesantes. Ya conocemos los supuestos de las infracciones, pero la pregunta entonces sería, ¿cuáles son las sanciones a las infracciones administrativas? Entonces, en primer lugar, va a haber una sanción económica, la cual puede ir desde los 896 pesos a los 134,430 pesos, dependiendo obviamente de la gravedad de lo que se haya cometido y otros aspectos que veremos en un poco más adelante. ¿Cuáles son las infracciones administrativas, pero ahora respecto a la responsabilidad administrativa pura y dura? Entonces, aparte de la sanción económica, uno como servidor público puede contar con una amonestación pública o privada. Esto es, que la autoridad competente, investigadora y sancionadora, nos diga en lo privado, oye, ya no lo hagas, lo hiciste mal y ya no lo hagas. O que lo haga público, que ese regaño lo haga público. Por otro lado, nos pueden suspender del empleo, cargo o comisión por un determinado tiempo, sin goce de sueldo, obviamente.
también nos podrían destituir de forma definitiva del empleo, cargo o comisión. Y en ese sentido es muy importante tomar en cuenta que incluso nos podrían en esta destitución inhabilitar para desempeñar algún otro cargo público. Entonces, como podemos ver, las infracciones administrativas, sobre todo las graves, nos pueden llevar no solo a que nos regañen de forma privada, nos pueden llevar a una separación, a una destitución del empleo o incluso a una inhabilitación, como lo podemos ver en esta lámina, que refiere a la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Esto es, ¿por qué es temporal? Porque, bueno, este tipo de sanciones no puede trascender, porque si no sería una de las prohibidas por la Constitución, pero sí puede ser un tiempo destacado, 10 años, que no podamos ejercer algún cargo público, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta que esta materia de archivos no solo es un documento más el que tenemos que cuidar, sino lo tenemos que tratar correctamente, porque si no lo hacemos así, pues podemos tener una sanción bastante fuerte. Ahora viene intentaremos explicar una de las dudas que más surgen al momento de hablar sobre las infracciones administrativas. Esto es, ¿qué autoridad es competente para imponer las sanciones? Aquí, en primer término, hay que tomar en cuenta que los órganos internos de control o equivalentes, en la Federación, estos órganos internos de control dependen de la Secretaría de la Función Pública, van a ser los encargados de investigar y de sancionar cuando se trate de servidores públicos y de infracciones no graves. Esto es la que acabamos de ver hace un momento, cuando no publiquen en su portal web, no sé, sus instrumentos de control o las actas de siniestros. Entonces la duda es, ¿pero quién me va a sancionar respecto a las faltas graves y sobre todo de los particulares que también puedan cometer alguna de las infracciones como la que comentamos hace un momento? Y aquí la respuesta sería el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o en caso de las entidades federativas, pues el respectivo órgano jurisdiccional en materia administrativa. Y él tiene la competencia, como podemos ver de los artículos 78 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuando se trate de servidores públicos en infracciones graves y cuando estén involucrados particulares. Aquí es importante destacar que la investigación sí la realizará el órgano interno de control o equivalente en el sujeto obligado donde esté involucrada la infracción, pero la sanción se encargará de ser impuesta el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La razón de esto es que como las infracciones graves también involucran sanciones destacadas, el legislador lo que previó es que fuera una autoridad jurisdiccional con todas las formalidades y con todo el conocimiento de las reglas esenciales del procedimiento, quien impusiera esta sanción. En ese sentido, cuando se trate de infracciones graves, pues sí será una autoridad altamente competente, especializada en juzgar, la que imponga esa sanción. Y eso también, pues significa que si uno es sancionado por esta instancia, pues hay elementos que sustentan esa sanción, ¿no? Entonces, sí se quiso darle formalidad, seriedad a las infracciones graves y a las sanciones que se impongan al respecto. Por otro lado, tenemos también que hay ciertas hipótesis donde las entidades especializadas en materia de archivos, como el Archivo General de la Nación o los archivos generales locales, puedan imponer sanciones por infracciones administrativas. Y esto sobre todo es cuando se trate de sanciones a particulares. Aquí, ¿a qué supuesto me refiero? La Ley General de Archivos establece que, pues bueno, las entidades especializadas en materia de archivo pueden hacer visitas de inspecciones y se tienen que asegurar que los particulares cumplan con las normas técnicas, administrativas y jurídicas para la posesión del patrimonio documental de la nación y, en todo caso, del patrimonio documental local. En ese sentido, la Ley General de Archivos establece que estas entidades especializadas en materia de archivos serán las encargadas de vigilar el cumplimiento de esas normas administrativas, jurídicas
y técnicas. Por lo tanto, como vimos hace un momento, hay una infracción administrativa respecto al incumplimiento o inobservancia de las medidas técnicas para el debido tratamiento de los documentos. Y por tanto, se tiene esta facultad al momento de revisar estos aspectos y este cumplimiento respecto al patrimonio documental de la nación o el local. Finalmente, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hace algunas semanas se resolvió, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 101/2019, en donde estableció que los órganos garantes en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así incluso como las comisiones protectoras de los derechos humanos, la nacional y las locales, pueden colaborar con la vigilancia en el cumplimiento de la normatividad de archivos, cuando tengan una facultad expresa prevista en una ley, ya sea la local o la federal. Aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que aun cuando estos organismos garantes sí están especializados en la materia, si existe esta facultad en una ley, pueden colaborar con la observancia y vigilancia en el cumplimiento de esta normatividad. Esto es muy importante porque, como muchos sabemos, pues ha sido sujeto de críticas, pero bueno, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con este criterio, es el que decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es el criterio que va a prevalecer a cualquiera del que podamos sostener nosotros y el que tenemos que observar y cumplir. Ahora bien, expuesto quién puede emitir las sanciones, tenemos que también tener en cuenta cómo se individualizan, porque sí estamos viendo bastantes supuestos, que hay una infracción económica, una sanción económica mínima y máxima, que puede haber que solo me regañen en lo privado o que incluso me inhabiliten, ¿no? Aquí tenemos que tomar en cuenta que la individualización, la propia ley general te establece cómo se tiene que individualizar. Esto es, tenemos que tomar la gravedad de la conducta constitutiva de la infracción, si se trató de patrimonio documental, si se trató de un documento de archivo, si se trató de una copia de conocimiento, se tiene que identificar la gravedad de lo que se está afectando y también los daños o perjuicios ocasionados por la conducta constitutiva de la infracción. Esto es, fue una destrucción total, fue una mutilación, se testó, se tiene un original adicional, se tiene que ver cuál fue el daño o el perjuicio. Se perdió información relevante para identificar un acto de corrupción, ¿no? Simplemente o únicamente fue una copia de una certificación. O sea, se tiene que valorar todos esos aspectos, cómo está dañando los intereses públicos y de la sociedad la infracción que se esté tomando en cuenta. Y por otro lado, que esto también es muy importante, que es la reincidencia, en su caso, de la conducta constitutiva de la infracción. ¿Por qué? Porque hay un criterio que establece que estas instancias sancionadoras, una vez que imponen una sanción, ya no pueden imponer la misma por una infracción similar o equivalente. Esto es, si ya te regañaron en lo particular, en lo privado, y vuelves a cometer el mismo error, ya no te van a volver a regañar en lo privado, ya por lo menos te van a regañar de forma pública, que todos vean que hiciste ahí algo mal. Si lo vuelves a cometer, pues ya ni el privado ni el público, pues ya, pues ¿sabes qué? Te vamos a tener que separar del cargo, ¿no? Sin goce de sueldo. Y así va a ir subiendo, va subiendo el nivel. Y a esto se refiere esta fracción para individualizar la sanción. Ahora bien, expuesto el esquema de las infracciones administrativas, tenemos que pasar al esquema de los delitos. Aquí también tenemos que preguntarnos, bueno, pues, ¿cuáles son los delitos? ¿No? El artículo 121 de la Ley General de Archivos establece en primer término, y este es muy importante para servidores públicos: quien sustraiga, oculte, altere, mutile, destruya o inutilice total o parcialmente información y documentos de los archivos que se encuentren bajo su resguardo, salvo en los casos que no exista responsabilidad determinada en esta ley. Pues en una transferencia para baja documental, pues ahí sí hay una justificación para la destrucción de los documentos. Pero bueno, es muy importante tomar en cuenta
que aun cuando se actualice una infracción administrativa, también se puede actualizar el delito. Si yo destruyo un documento, lo mutilo, bueno, ahí ya tengo mi infracción administrativa, como lo comentamos, pero si además ese documento estaba bajo mi resguardo, entonces ya también estoy actualizando este delito. Entonces me podrían imponer una infracción económica, una sanción económica, me podrían inhabilitar y además podría ir a la cárcel, ¿no? Entonces, no son excluyentes los delitos de las infracciones. Por otro lado, tenemos a quien transfiera la propiedad o posesión, transporte o reproduzca sin el permiso correspondiente un documento considerado patrimonio documental de la nación. Como podemos ver aquí, ya el patrimonio documental de la nación es el actor clave en los delitos, ¿no? Quien lo esté transfiriendo la propiedad o posesión o transporte o reproduzca. Ojo con este delito, sobre todo los particulares, sobre todo las casas de subasta. Ajá, porque si intervienen en la transferencia de la propiedad o posesión, están actualizando un delito cuando se trata de patrimonio documental de la nación. Y aquí es muy importante, no es el tema de la conferencia, lo pongo solo sobre la mesa, identificar qué causas actualizan el patrimonio documental. Nada más se las adelanto, hay unas por Ministerio de Ley y hay otras por declaratoria. La que nos tienen que interesar, sobre todo las casas de subasta, son las de Ministerio de Ley. Por otro lado, tenemos a quien traslade fuera del territorio nacional documentos considerados patrimonio documental de la nación sin la autorización del Archivo General de la Nación. Otra vez el patrimonio documental de la nación como actor principal. Mantenga injustificadamente fuera del territorio nacional documentos considerados patrimonio documental de la nación una vez fenecido el plazo por el que el Archivo General de la Nación o el Archivo General le autorizó la salida del país. Y finalmente, destruya documentos considerados patrimonio documental de la nación. Como podemos ver, o la conclusión a la que podríamos llegar de un análisis de los tipos delictivos, es que tienden a proteger el patrimonio documental de la nación e incentivar el correcto resguardo de los documentos de archivos por parte de sus responsables directos. Esto es, aquí hay una diferencia. Cuando tú destruyes un documento que tú estás resguardando, ahí es un delito. Pero cuando destruyes un documento, a lo mejor que está resguardando otra unidad administrativa, pues ahí a lo mejor solo podría ser una infracción administrativa. Aquí lo importante, como veremos en un momento más, es pues que los titulares o máximas autoridades tienen o son los garantes últimos del correcto resguardo de la documentación de su institución. Si ellos actúan de forma negligente, si no toman las medidas correspondientes, podrían actualizar tanto la infracción administrativa como el delito previsto en la fracción primera respecto a la destrucción, inutilización de documentos de archivo bajo su resguardo. Ahora bien, ¿cuáles son las penas y cuándo prescribe la acción penal? Aquí se duplicó la acción, corrigiendo de una vez para que quede listo. ¿Cuáles son las penas y cuándo prescribe la acción penal? En ese sentido, tenemos que existen sanciones también económicas en la materia penal que van de los 268,860 pesos a los 448,100 pesos. Aquí hay que tomar en cuenta que la sanción se determina en función del valor diario de la unidad de medida y actualización. Para saber este valor, hay que consultar el diario oficial de la Federación para efecto de que el INEGI determine cada año cuánto es lo que asciende este valor. En este caso, el 8 de enero de 2021 se definió en 89 pesos con 62 centavos. Ahora, aparte de la sanción económica, también va a haber una pena privativa de la libertad que va de los 3 a los 10 años. Y entonces los servidores públicos podrían pensar, un mal servidor público podría pensar, no, bueno, si yo cometo el delito, pues me espero un tiempo para que prescriba la acción penal y pues ya no me hagan nada. Pues sí, pero pues ese tiempo que tendrían que esperar es de alrededor de 6 años y 6 meses, lo cual es prácticamente pues todo un sexenio, toda una transición,
Y cuando vemos que hay cambios de gobierno, vienen revisiones fuertes a los documentos, revisiones fuertes a los pendientes, y entonces, pues sí hay que tomarnos muy en serio que no es tan sencillo que se pierda o que prescriba la acción penal. Y por otro lado, comentar también pues que puede haber una prisión preventiva. Esto sí no va a ser de oficio, pero el Ministerio Público o el fiscal sí lo puede solicitar ante el juez cuando haya causas pues de que se pueda escapar el servidor público de la acción de la justicia. El siguiente punto. ¿Qué autoridades son competentes para conocer, investigar y sancionar la comisión de los delitos? Pues en primer término, quien va a investigar, quien va a hacer la investigación va a ser la Fiscalía General de la República. Y quien va a sancionar, o en todo caso ya a juzgar, va a ser el Poder Judicial de la Federación. Aquí hay que tomar en cuenta que existe un artículo específico en la Ley General de Archivos, que es el artículo, me parece que es el 122. Es el 123, que este artículo sí lo tenemos que tener todos muy presentes, donde se establece que los tribunales federales serán los competentes para sancionar los delitos establecidos en esta ley. En ese sentido, es importante tomar en cuenta que si un tribunal local conoce de estos delitos, es muy probable que su sanción sea inconstitucional y a quien haya cometido este delito se le deje libre por lo mismo. Es muy importante que las fiscalías locales, que la Fiscalía General, que los poderes judiciales locales y los poderes judiciales federales identifiquen bien estos delitos que acabamos de explicar para efecto de que sepan que la competencia es una competencia exclusiva a favor de la federación, a efecto de que no se vayan a declarar nulas sus sentencias. Y entonces, para entrar ya a la recta final de esta intervención, tendríamos que contestar la siguiente pregunta que se planteó en un inicio. ¿Cuáles infracciones y delitos deben preocupar a los sujetos obligados? Respecto a las infracciones y respecto a los delitos. En primer término, tenemos que en especial les tienen que preocupar el artículo 116, fracción tercera de la Ley General de Archivos. Actuar con dolo o negligencia en la ejecución de medidas de índole técnica, administrativa, ambiental o tecnológica para la conservación de los archivos. Y aquí esa es por una parte de las infracciones administrativas. De los delitos, tenemos el relativo al 121, fracción primera, que refiere a quien sustraiga, oculte, altere, mutile, destruya o inutilice total o parcialmente información y documentos de los archivos que se encuentren bajo su resguardo, salvo en los casos que no exista responsabilidad determinada en esta ley. Estos dos supuestos, tanto el de la infracción administrativa como el delito, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué servidores públicos tienen una especial responsabilidad en la materia de archivos? Esto es, ¿qué servidores públicos va a ser muy probable que actualicen o la infracción administrativa o el delito? Entonces, en primer término, tenemos a las personas responsables de las áreas operativas del sistema institucional de archivos, a los responsables de archivo de trámite, de archivo de concentración, de archivo histórico, de correspondencia. Es muy importante que exista esta capacitación para que no los vayan a infraccionar por no cumplir las medidas técnicas para el debido tratamiento de los documentos de archivo. Segundo responsable destacado sería las personas responsables de las áreas coordinadoras de archivos, porque esta instancia, aparte de coordinar varios procesos archivísticos o del ciclo vital de los documentos, también emite criterios, también realiza procesos de valoración, también tiene que conducir debidamente el grupo interdisciplinario. Entonces, sí actúa con dolo, sí actúa con negligencia, y no cumple el parámetro normativo de la Ley General de Archivos o algún criterio o lineamiento técnico que emite el CONARCH, podría ser también acreedora a una sanción administrativa. Respecto al delito, ahí como lo comenté, le interesa principalmente a todos los servidores públicos que
manejemos o tratemos documentos, porque si están bajo nuestro resguardo, que no necesariamente está a resguardo del archivo, de la responsable del archivo de trámite, porque cuando uno está desahogando, pues no lo tiene la responsable del archivo de trámite, lo tiene la persona que se está llegando de las constancias para poder resolver el asunto que está tratando. Si lo destruye, si lo mutila, si se le arruga, si se le cae el café, podría actualizar el delito que refería hace un momento. Y finalmente, es muy importante que se tenga en cuenta que las personas titulares o máximas autoridades de los sujetos obligados, también si seguimos con la actual percepción, con la actual concepción de los archivos y la importancia que se les está dando, pues va a ser muy probable que también los titulares empiecen a actualizar o los empiecen a infraccionar, porque los titulares tienen amplias facultades en materia de archivos. El artículo 18 de la Ley General de Archivos, el artículo 16, les da una potencia operativa a los titulares que no hay precedente, ¿no? La responsabilidad de preservar íntegramente los documentos de archivo, tanto físicamente como en su contenido, así como de la organización, conservación y el buen funcionamiento del sistema institucional, recaerá en la máxima autoridad de cada sujeto obligado. Cuando estamos hablando de garantías, tenemos que entender que las garantías son esas acciones para materializar un objeto. Eso se entiende comúnmente por una garantía en el mundo jurídico. Entonces, este artículo lo que dice es que, los garantes son los titulares de los sujetos obligados y como garantes pueden implementar cualquier acción para el debido resguardo y función de los documentos, resguardo y conservación de los documentos, así como para el buen funcionamiento del sistema institucional. Hay que recordar que el sistema institucional no solo son personas, sino también son procedimientos. Entonces, tiene estas amplias facultades para hacer una designación, para delegar a una persona que sepa, para generar un procedimiento administrativo, para asesorarse de su grupo interdisciplinario, para asesorarse de su área coordinadora de archivos. Porque el garante, el que tiene la última responsabilidad de que todo salga bien y que puede implementar cualquier medida para que todo salga bien, es el titular. Si sus áreas operativas, su área coordinadora le dice, oye, titular, me está fallando esto, necesito esto, el depósito se me va a caer, y el titular no toma medidas como garante, por negligencia o por dolo, estaría actualizando no solo una infracción administrativa, sino también uno de los delitos de los que ya comentamos hace un momento. Entonces, es muy importante que los titulares asuman esta responsabilidad, y más que la asuman, que identifiquen que tienen la responsabilidad, porque muchas veces pareciera que es muy fácil delegar y se desentienden de las cosas, pero no es tan sencillo. Y en este aspecto únicamente también comentar que se entiende que el Consejo Nacional tiene que emitir normas, que a lo mejor el Archivo General tiene que emitir algunos otros lineamientos, pero mientras no se tengan esos lineamientos, no es pretexto para que no se estén implementando las medidas técnicas para efecto de garantizar el debido resguardo y el correcto funcionamiento del sistema institucional. A medida que se vayan emitiendo estas normas, estos lineamientos, estos criterios, pues el sujeto obligado tendrá que adecuar su normativa interna para que sean acordes a lo que se esté emitiendo. Pero en este momento, si no hay nada, pues tiene que ser creativo el titular, tiene que dejarse asesorar, tiene que designar a alguien que sepa y que le esté diciendo qué medidas se tienen que implementar para efecto de que se puedan resguardar razonablemente bien los documentos y sobre todo para que su sistema institucional funcione. Y que, sobre todo, que deje ver estos problemas que hemos detectado, que luego las comunicaciones entre las áreas operativas y el área coordinadora de archivos son sumamente burocráticas, porque la persona designada como área coordinadora muchas veces o es el oficial mayor o es un director de alto mando que tampoco asume toda o no concibe toda la responsabilidad que tiene, y que si llegase a pasar algo, mientras esté debidamente documentada los informes de que había un problema, pues podrá y seguramente actualizará el delito y la infracción administrativa grave.
Entonces, para terminar, me gustaría únicamente responder esta interrogante. ¿Cómo prevenir la imposición de alguna sanción? Bueno, en primer término, pues la sugerencia sería designar a personas competentes en las áreas operativas del sistema institucional de archivos y el área coordinadora de archivos. En el caso de las personas titulares o responsables de los archivos de trámite, sí procurar también su capacitación, porque es algo muy común y algo natural y no hay mayor problema que las personas responsables de estos archivos de trámite también tengan otras tareas, otras atribuciones, otras funciones, muchas veces incompatibles con la materia técnica de archivos, por lo que sí es muy importante que se les capacite para que conozcan estos elementos mínimos que tienen que tomar en cuenta al momento de tratar, administrar o gestionar un archivo de trámite. Por otro lado, pues la sugerencia sería realizar un diagnóstico a la normativa interna en materia de archivos, esto es de cada sujeto obligado, así como la situación material de los archivos, de sus archivos. Esto es, qué criterios tengo, qué lineamientos tengo, quién es el encargado interno de ver estos temas, o sea, saber normativamente, insisto, en reglamentos interiores, circulares, criterios y estatutos, cómo funciona mi materia de archivos. Y por otro lado, hacer este diagnóstico en los depósitos o muchas veces en las bodegas que se están rentando, porque bueno, se entiende que es una materia cara, que es una materia muy especializada, construir depósitos no es barato, pero bueno, tampoco hay pretexto para que estén en bodegas donde hay goteras o donde están al lado de ríos, que luego llueve fuerte y el río se lleva medio archivo. Entonces, sí es muy importante realizar estos diagnósticos y que todas las cosas estén debidamente ordenadas y que se pueda garantizar razonablemente el resguardo de los documentos. Por otro lado, otra sugerencia es luego realizar el diagnóstico normativo, emitir las normas internas que permitan el correcto tratamiento de los documentos y los procesos archivísticos. Esto es, definir competencias, definir responsabilidades para efecto de que todo pueda fluir adecuadamente. Un aspecto muy importante, como lo comenté, como sí es cara la materia de archivos, pues sí se va a tener que planear, programar y ejecutar los recursos suficientes, racionales y proporcionales para atender los problemas materiales de los archivos del sujeto obligado. Me parece que no se está pidiendo que de un día para el otro se tengan depósitos con todas las medidas antisismo, antiincendio, antiinundación, libres de prácticamente de oxígeno para que no le pase nada a los documentos, pero sí se tiene que hacer ese esfuerzo, por lo menos para que las circunstancias o los elementos naturales propios de cada región no les está afectando a los documentos, y medidas suficientes para, en caso pues de algún siniestro. Sí es importante que se vayan viendo, y evidentemente nadie está obligado a lo imposible, pero sí se tiene que haber demostrado, para efecto de evitar una infracción y un delito, que se hizo todo lo que se pudo para evitar este problema. Yo le avisé a mi Secretaría de Finanzas o Hacienda, no me dotó de recursos, yo le avisé a esta persona, le intenté hacer este trámite, bueno, pues ahorré, y de los recursos que obtuve, que identifiqué, pues sí puse extintores, ¿no? Entonces sí se tiene que documentar, pues, las gestiones que se hicieron. Y finalmente, y la más importante, es la de capacitar y concientizar a los servidores públicos del sujeto obligado, desde los enlaces operativos hasta su titular o máxima autoridad, a efecto de que comprendan que los archivos, los documentos ya no son un tema secundario. Bueno, estaría en la posición 10 en este momento, pero ya no es un tema, más bien ya es un tema primario de suma importancia que se debe atender en lo inmediato, y que si no se atiende en lo inmediato, si no se adoptan las medidas técnicas, administrativas y jurídicas, van a ser sujetos a una sanción administrativa y pueden ir a prisión por también actualizar un delito federal de los previstos en la Ley General de Archivos.
En ese sentido, es todo lo que en este momento quisiera comentar sobre los esquemas sancionatorios de la Ley General de Archivos. Lo enfocamos en sujetos obligados, porque podríamos también enfocarlo en particulares, pero antes de ver cómo está todo lo de afuera, tenemos que empezar a analizar y hacer un diagnóstico en lo interno, en los sujetos obligados de las administraciones, de los congresos, poderes judiciales y los organismos constitucionales autónomos, y a partir de ahí detonar para que esta cultura archivística empiece a ir a toda la sociedad mexicana. Espero que les haya gustado y con todo gusto quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Sí, es importante señalar que los sujetos obligados deben de cumplir con los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público. Agradecemos al maestro Marco Palafox Smith por compartirnos este tema tan interesante y destacar la importancia del tema en cuestión. Muchas gracias, maestro Palafox. Con todo gusto. Muchísimas gracias por la invitación y felicitar el esfuerzo por este ciclo de conferencias para fomentar esta verdadera cultura archivística que tanta falta nos hace.